A partir de junio, las personas que perciben el salario mínimo podrían tener un aumento del 12%, según una propuesta del Ejecutivo que incluye el sector maquila, industria, comercio, agro y los servicios. Desde el punto de vista de economistas, esto podría ser beneficioso para los trabajadores porque aumenta la disponibilidad que tienen, les permite incrementar la demanda de bienes y servicios, y al momento de adquirir los productos de la canasta básica. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Salario mínimo. Exijo al gobierno que durante las negociaciones del salario mínimo no esté pensando en política ni en elecciones, que piense en el bolsillo y en el estómago de los trabajadores, que piense en la gente, en los niños que no tienen que comer, en los niños que ya no le dan alimento en las escuelas, que piensen en la canasta básica del trabajador, que no esté pensando en 12%, $500 mínimo, salario mínimo en El Salvador. Manuel El Chino Flores aparece nuevamente con una de sus brillantes ideas, al expresar que el salario mínimo de El Salvador debe de incrementarse a $500. Esto en el contexto de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo de un posible aumento para el sector que percibe un salario mínimo. Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, aseguró este martes que esa entidad entregó en febrero de 2025 una propuesta de aumento del 12% al salario mínimo al gobierno de Nayib Bukele, misma que coincide con la presentada por el Ejecutivo ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Cada cierto tiempo, los gobiernos de turno, sean por propia iniciativa o por la presión de ciertos sectores, revisan si el salario mínimo cubre las necesidades de la población. Es por eso que entre las funciones del Poder Legislativo está aprobar incrementos al salario y el Ejecutivo, por ende, de considerar su aprobación. Todos quisiéramos que la remuneración por el trabajo fuera mayor. ¿Quién no quisiera duplicar su salario? Pero en nuestros países esto tendría grandes repercusiones. Los aumentos en el salario terminan muchas veces siendo un juego de mercado. Más tarda en efectuarse un aumento cuando los productos de primera necesidad también sufren la escalada de precios. Por supuesto, se justifica bajo noticias especulativas para justificar esas alzas de precio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El salario es poco, no alcanza, todo caro, pienso que sí es muy importante. También eso pasa, que a veces cuando le aumentan el salario sube todo, ¿verdad? Entonces ahí casi que estamos igual. Porque si el salario aumenta, pienso yo que los precios se deberían de mantener, ¿verdad? Pero eso no pasa porque siempre le suben siempre a todo, pues a la verdura, a los granos básicos, todo. Y sí, eso sí es muy cierto porque muchas personas no contamos con un salario así. Esto es una realidad. Con el aumento se pretende generar un impacto positivo en la población. Deberán adoptarse medidas para evitar precisamente las prácticas abusivas y sectores que buscan sacar sus ganancias a costilla del pueblo. Desgraciadamente, una de las causas del subdesarrollo de nuestros pueblos es cuando el mismo pueblo exprime al pueblo. En El Salvador, el límite superior del salario mínimo es de $365 para los rubros de industria y servicio. En el caso del sector maquilero, perciben $359.16 y finalmente el sector agrícola de $243.50, montos que fueron aprobados en el 2021. A partir de junio, las personas que perciben el salario mínimo podrían tener un aumento del 12%, es decir, que a los que ganan $365 se les pagarían $408.80, según una propuesta del Ejecutivo que incluye el sector maquila, industria, comercio, agro y los servicios. Desde el punto de vista de economistas, esto podría ser beneficioso para los trabajadores porque aumenta la disponibilidad que tienen, les permite incrementar la demanda de bienes y servicios,
y al momento de adquirir los productos de la canasta básica. La propuesta del Ejecutivo del aumento de un 12% no es nada despreciable. En el caso del sector industrial y servicios se verá reflejada en 408,80 centavos. Para las maquilas estaríamos hablando de 402,26 y para el área agrícola de 272,72. En El Salvador la canasta básica varía según la zona. Para el área urbana ronda en los $247, mientras que en el área rural, 181.05. Sin necesidad de ser grandes matemáticos, sabemos que un salario mínimo como el que se tiene en la actualidad es insuficiente si se le agregan los costos de los servicios de electricidad, agua, telefonía, internet, educación, salud, etcétera, etcétera. Y es esta la razón de un aumento en ese salario. Creeríamos que nadie que gana un salario mínimo se opondría a ganar $500. Sabemos que hay personas que ganan eso y mucho más. Sin embargo, una cosa es decirlo sin estar ocupando una responsabilidad en el gobierno y otra cosa es gritarlo, porque queremos ser populares y ganar la atención de la gente. Cualquier gobierno quisiera tener con buena remuneración a sus ciudadanos, pero también se debe de adaptar a las condiciones de la empresa privada y a las condiciones del mismo Estado. Durante los gobiernos del FMLN, el salario mínimo tuvo un incremento el año 2011, con un techo de 224.21, en la industria 219.35, en la maquila 187.60, lo que representaba un 8%, y en el sector agrícola 104.60. En el 2013, nuevamente el gobierno de Funes hizo un aumento en 3 etapas que en total sumaba el 12%. Cuando el legendario líder, secretario y vendedor de sopas, el Chino Flores, dice que el salario debe de subirse a los $500, se le olvida que él es un viejo lobo de este frente que estuvo en el poder y que prometía el cambio para todos, mejor nivel de vida, distribución equitativa de las riquezas y tantas otras mentiras que le vendieron a la gente. La verdad de las cosas es que tuvieron en sus manos la responsabilidad de jinetear al Estado, pero porcentualmente los aumentos que hicieron tampoco fueron mayores a los que se está proponiendo en estos momentos. Es más, lo hicieron porque se vieron presionados por los sindicatos que pedían a gritos una mayor remuneración para sus trabajos. Ahora que perdieron la pelota, ahora que están mirando desde la barda, se les hace fácil dar números a la ligera sin analizar las implicaciones que esto tiene. Habría que ver si este ex candidato del frente, si hubiera sido presidente, se hubiera atrevido a sancionar un aumento de $500. Pues claro, vendiendo sopas, a cualquiera le aumenta el salario. Bueno, esto para incentivar, para hacer ver de que a nivel centroamericano nos estamos quedando también estancados en respecto a la actualización del salario mínimo. Y bueno, esto es preocupante. Otras propuestas al salario mínimo también han tenido difusión en el país, aún más alejadas del contexto. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral es una de estas entidades que pretende generar especulación. Para cumplir con el mandato constitucional, el Consejo Nacional del Salario Mínimo y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deben aprobar un incremento al salario mínimo que oscile entre $508.76 y $901.92. Tenemos un número de 160 grandes empresarios en este país que oscilan en más de 121.000 millones de dólares. Ese es su capital. Aspirar a un salario mínimo que pueda cubrir no solamente las necesidades de supervivencia, sino que también les permita a las personas tener su espacio de recreación o costearse una vivienda no es un pecado, es lo ideal, y creeríamos que nadie estaría en contra. Aquí el problema es que una decisión de incrementar de esta forma un salario se vuelve insostenible. El Ejecutivo sería irresponsable de sancionar un aumento de esta naturaleza. ¿De dónde sacaría el Ministerio de Hacienda para pagar al sector público o la empresa privada? ¿Cómo logra sostener una planilla? La cuestión que plantea la Mesa Permanente es idealistas y permiten soñar, pero también hay que aterrizar en la realidad. Si hay países en el área que sus salarios mínimos están e incluso por arriba de los $1,000 mensuales, pero esto no se incrementaron de la noche a la mañana. En Centroamérica históricamente ha sido Costa Rica el país que se ha caracterizado por tener el salario mínimo más elevado,
y el más bajo lo tiene Nicaragua, siendo rebasado únicamente por El Salvador. La diferencia entre los salarios de los otros países del área es considerable. Un incremento en este momento es importante, debido al impacto del alto costo de la vida. La crisis económica es un desafío que tiene que librar la mayoría de los países a nivel mundial. El Salvador no puede escapar también de esta realidad. Los altos precios y el costo de la vida en general no dependen de las políticas internas. Algunos analistas sostienen que se debe de apostarle a la producción del país para aminorar los precios, al menos en los productos que son importados, y este podría ser una buena medida para paliar la escalada de precios. Sin embargo, la valoración del mercado internacional muchas veces es copiado también por el mercado interno. Por ejemplo, en los mercados se pueden encontrar frutas y verduras que se producen en el país, en ocasiones al mismo precio o más caras que las importadas. En consecuencia, no existe una garantía que por ser un producto de producción nacional se va a poder adquirir a un precio más bajo. Finalmente, el aumento al salario mínimo es casi un hecho, que se da a partir del mes de junio. Pero esto es como se ha dicho el anuncio, no es para toda la población. Al final el beneficio va a ser a quienes ganan menos y los que están por encima de los $408, lo más seguro es que quedarán según los que dicte el corazón y el bolsillo de sus patronos. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.